Me da vergüenza que me vieran con mi hijo. Me da vergüenza ser el papá adolescente. Venimos de una cultura que es, metió las patas, fracasó, para abrir las patas y sirve. ¿Dónde encontraste el hip hop, el escenario? Me subo a un escenario, siento el amor de mi familia, de mi parche, que me dicen, hey, lo haces muy bien. Casi me muero, fue por la indiferencia de un señor que era ex policía y tenía un arma y creía que podía dispararle a todo el mundo. Todos estamos con esa herida, todos estamos con esa construcción. Ella debe estar muy orgullosa, pero tú también. Devolverle a mamá. Indirectamente. O sea, como, mira todo lo que hiciste, ya. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Juan Pablo Barragán, músico, cantante, hip hop, pero maestro en artes escénicas, se estrenó en la pantalla manejando títeres en el Club 10 y les ha dado vida a algunos de los personajes más entrañables del cine y de la televisión colombiana. Juan Pablo, bienvenido. Uy, tan bonita esa presentación. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, todo bien. Bueno, empecemos de una. Fuiste papá a los 13 años cuando ni siquiera sabías que podías dejar embarazada a una mujer. Sí. En ese momento mucha gente te dijo, se le jodió la vida. Sí. ¿Pensaste que se te había jodido la vida en algún punto? Pues sí, porque como sociedad colombiana estamos acostumbrados a eso. Creo que los embarazos a temprana edad, lo más terrible de un embarazo a temprana edad es el rechazo que da la misma sociedad, la misma familia, el juzgamiento, porque en ese momento uno lo que necesita es amor. En ese momento lo que uno necesita es apoyo porque uno es un niño que está pasando por una situación. Sí, listo, si se embarazó o no, pues necesita apoyo. Y venimos de una cultura que es, metió las patas, fracasó, para abrir las patas y sirve. Entonces hay un señalamiento que hace que usted se vuelva madure antes pues siendo niño tenga que madurar, acepte el señalamiento público, que es muy duro, pero yo conté con la suerte que mi mamá y mi hermano me apoyaron todo el tiempo. En ese momento, pues obviamente eras un niño callejero, grande. un niño al que le gustaba el parche, salir, y tuviste ese apoyo de tu mamá y de tu hermano. Gracias a ese apoyo, ¿pudiste ser un niño un poco más tiempo o dejaste de ser un niño? No, ya me tocó empezar a asumir, pues asumir ya la vida, asumir a trabajar, asumir a buscar empleo, porque luego por situaciones de la vida, la mamá de mi hijo me tuvo que dejar el niño y tuve que empezar a asumir de otra manera mi vida. Yo creo que hasta ahorita estoy viendo mi adolescencia, o sea, ya después de muchos años, porque yo viví con mi hijo 10 años, hace año y medio ya se independizó, entonces yo hasta ahorita, después de los 40, estoy viendo como el niño que no pude ser, por decirlo así, pero en ese momento tuve el apoyo de ellos y eso me sirvió mucho. O sea, mi mamá me acabó de criar con mi hijo. ¿Eran como hermanos? Sí, pero a mí me da mucho miedo porque hay una cosa claro, cuando eres hombre, en ese sentido, o mujer, sí, o sea, asumir la crianza de alguien, ser papá, coger a un bebé, mirarlo, llevarlo al jardín, sacarlo a un parque. Entonces también a uno le da algo muy raro en la paternidad, porque uno no lo sabe, que también las chicas pasan por eso, pero yo o sea, siempre, pero yo desde mi experiencia como papá, no sabes qué hacer cuando el niño, o sea, aprender otra vez todo eso es muy difícil. Claro. Es la parte más difícil. Pero digamos que ahí tenías todo ese acogido, digamos. Sí, estaba acogido. Estabas digamos, acogido. sí. ¿En qué te tocó trabajar? Eh, ¿Qué te pusiste a hacer? A ver, yo me voy despelucando a medida que pasa el tiempo. Lavé taxis en la 27 Sur, trabajé en supermercados, fui pregonero de bazares, de ferias allá en mi hermosa localidad Quinta de Usme, trabajé en un chircal, trabajé mucho en construcción porque mi padre me enseñó el oficio de la pintura, entonces también me bandeaba con eso, pero entonces me tocó asumir otra vida desde muy chico.
¿Hubo algún momento de crisis de decir, no puedo? O sea, gracias por la ayuda, mamá, hermano, lo que sea, pero no doy, no lo voy a lograr. Eh, no, creo que hay momentos muy duros cuando tú estás con tu hijo y te pones a llorar porque no sabes qué hacer con tu hijo. No entiendes que le duele, no entiendes lo que te está pasando. Y hay momentos de desespero con uno, o que no puedes hacer ciertas cosas porque ya tienes que asumir la paternidad, o que tienes que tener unos trabajos muy difíciles. Por eso, sí, más una lloradera interior, más un dolor interior de fracaso, porque también eso es lo que escuchas. Ah, tú fracasaste. Ah, entonces también que tiene uno que ser muy fuerte. Y a ratos, claro, a ratos uno quisiera tirar la toalla, pero creo que el amor da una fuerza increíble para continuar. Digamos que esa inseguridad y ese miedo de enfrentarse a la paternidad o a la maternidad, pues lo hemos tenido todos los que hemos sido padres. Si lo tiene uno, digamos, en una edad donde normalmente se supone que debe ser papá o mamá, pues un niño de 13 años. Uf, es duro porque no lo entiendes, ¿no? Es que es raro. Así usted haya sido bien severo con sus sobrinos, es muy distinto porque es tu hijo, ¿sí? Y creo que expresar el amor es difícil. Asumir que otro te vea tan chiquito con otro niño chiquito, ir al parque y que te vean ahí, ir a una reunión de padres al colegio y que la profesora, ay, ya empiece a echar vainas y uno, ya, o sea, ay, yo pensé que era el hermano, ay, claro, pero y uno, ay, señora, por favor, ya es bien difícil venir a la reunión y venir a asumir la tarea de ser padre. Eh, Uy, por favor, hagan que el camino sea más suave, ¿sí? De paso hago ahí como un paréntesis como para toda la gente que está pasando por esa situación, porque uno cuando es niño ni siquiera tiene el carácter para ir a comprar un preservativo. Claro. Usted manda ahorita a alguien grande, ve y traes unos protectores diarios, unas toallas, le da pena ir a la droguería. Y en esa época que todo era como, si todo era chiquito, los condones son caros, no hay esa cultura de planificar, ¿sí? Y yo no pensé que fuera, pues que ya estuviera ya me hubiera desarrollado. Entonces fue muy difícil. No sé si me desvié un poquito de la pregunta, pero sí me desvié, ¿cierto? No te desviaste, está perfecto. ¿Te acuerdas cuando Johan se llama, cierto? Sí. ¿Te dijo papá? Es que yo tengo una historia muy difícil con mi hijo porque yo conocí a mi hijo después de que nació, y luego como en toda esa vaina de que te cambia la vida, que te tienes que empezar a trabajar, ese romanticismo se va. Lo romántico del niño que va a decir papá y mamá y sus primeras, no, porque a usted le toca camellar, ¿sí? Entonces, no hay tanto tiempo. Yo iba a estudiar, lo dejaba en el jardín, luego lo tenía que ir por él a las 3 de la tarde, 4, entonces no me podía quedar vagueando, pues, y luego irme para la casa a estar con un niño, a entenderlo, a amarlo. Y a veces lo llevaba al colegio y allá pues todas las niñas del salón, ay, un bebé, y la orientadora y las profes. Pero amarse es raro, entender un hijo es raro de esa manera también, porque también a uno le da pena. A uno le da pena decir te amo. Y sí está esa esperanza de que diga papá, pero más bien recuerdo cuando nos empezamos a mirar con mi hijo. Esa fue como la conexión, de pronto, ahí. Sí, la mirada. Cuando ya había otra cosa en mis ojos y en los de él. Creo que eso sí lo recuerdo mucho, como en las escaleras de la casa de mi mamá. Como que un día nos miramos y... Uy. Se habla mucho de la depresión posparto para las mujeres. ¿Sentiste depresión posparto? ¿Hubo una tristeza profunda? Sí, claro, porque en mi posparto lo que tuve fue una pena. Me daba vergüenza salir a la calle. Me daba vergüenza que me vieran con mi hijo. Me daba vergüenza ser el papá adolescente. ¿Sí? Además, nunca estuviste con la mamá, ¿no? Que era 2 años mayor, pero no, No. o sea, ella quedaron Sí, embarazados los pues, dos, pero nos no. embarazamos los dos, Sí. estuvimos una sola vez y ya. Sí, fue una vaina hermosa, poética, triste, de todo. Pero no había un acompañamiento, digamos, no estaban los dos niños ahí con su bebé y el cochecito. No, nunca, nunca, nunca.
Y a mí como hombre me dio, que a veces no tenemos esas charlas desde la masculinidad, a mí me dio fue eso, Pena. pena. Entonces yo quería encerrarme, yo no quería ver a nadie y yo no entendía por qué tenía esa tristeza. Porque era como un niño y tú empiezas a actuar de grande. Porque ya tener un hijo es ser un señor. Entonces te cambia tu fisionomía, el cuerpo, tu posición frente a las cosas, los trabajos que tienes que hacer, como volverte ¿no? Volverte hombre en ese sentido. ¿Había rabia también? Eh, No sé, de tener que ir a lavar carros en lugar de poder estar en el centro cultural, que era su espacio donde usted era muy feliz. Como, pues huepucha, daba ¿por qué? rabia a los trabajos que pagan tan mal y los jefes mala leche y tener que partirse tanto por un sueldo tan pailas, pues. Eso daba rabia, o sea, también era esa lucha que tenías porque también el hijo te daba orgullo, te daba a decir, bueno, voy a salir adelante, empiezo a volverme papá desde esa imaginación de niño, esa percepción, y vas a camillar con toda, papá, papá, pero hay una rabia más, es lo injusto, porque enfrentarte como niño también a la vida es injusto cuando te das cuenta que las cosas no eran tan así como uno creía. Bueno, digamos, sí fue duro, pero también había espacios para otra cosa. Seguía estando el centro cultural muy presente, muy importante, que era el lugar donde usted encontró el hip hop, el escenario. Sí, había una cosa muy chévere y una tarea que tiene el arte, como siempre, como herramienta de transformación. ¿Por qué lo digo? Porque un pelado que hace arte, digamos que a mí me pasó, cuando tú pasas al escenario y alguien te aplaude, alguien te dice, oye, qué bien lo que hiciste, qué chimba que cantas, tan bonito que bailaste, pasa algo en tu autoestima, ¿sí? Y se cura. Y como venimos de una vaina de que uno, yo quiero hacer esto, usted no sirve para eso, ¿sí? Yo que cállese. Sí, veníamos de una cultura, yo venía de una cultura muy fuerte y sé que siempre pasa, entonces siempre era una cosa que uno no apoya, al amigo, al hermano, al otro, ¿usted qué va a hacer eso? Tal, entonces el arte me recibe, conozco el rap, el rap lo conocí, sí, fue todo se me cruzó, y conozco el rap, conozco el escenario, me subo a un escenario, siento el amor de mi familia, de mi parche, que me dicen, hey, lo haces muy bien, y eso me empieza a dar una fortaleza y me empiezo a vincular con el arte de esa manera. Claro, pero estaban los amigos del arte, pero estaban los amigos del parche también, y era un Sí, parche caliente, era un momento violento, era un momento de muchas drogas también. sí, pero mira que yo nunca pude, yo mi corazón nunca pude, o sea, a mí me han invitado a robar, tanto cuando era en el barrio como ahora que soy actor en una reunión política, me han invitado también, ¿sí? Y hay algo en el corazón de uno que no te lo permite. O sea, en el barrio puede haber lo que sea, porque alguien decía, claro, el barrio está mal porque tiene una falta de educación, pero muchos políticos y grandes de este país que estudiaron, que hablan idiomas, que estudiaron en otros países, roban más o roban igual, ¿sí? Entonces hay algo en ti que no te deja, te lo juro. O sea, a mí me podían invitar a lo que fuera yo, mi mamá, la vida, la lucha que nos sembró no me lo permitía. ¿Tuviste amigos entrañables que terminaron mal no sé, por meterse en drogas, en Sí, robos, en... sí, claro, porque éramos todos esos pelados faltos de amor, todos esos pelados papás jóvenes, todos esos pelados que no tenían una guía, porque, porque los papás tienen que camellar todo el día. Entonces son niños que están acompañándose con su hermano menor, con el parche, y se crían entre ellos. Yo siempre pensaba que había mucha ausencia en amigos y de pronto tomaron el camino por la droga como un escape y el tiempo hace de las suyas. ¿Qué te salvó a ti? ¿Tu A mí, familia? Joan, ¿qué? yo no, yo creo que todos tenemos un corazón muy bonito. Es que yo no podía. O sea, yo cómo le iba a quitar algo a alguien, así tuviera hambre, ¿sí? Porque era algo que venía de casa, que era ese lugar del otro, ¿sí? Pero yo nunca, o sea, yo me ponía pálido. O sea, yo quería ser malo y me hacían bu y yo, uy, eso que no, es que no servía, ni para pelear, ni para empujar, ni nada. Incluso tenía amigos que me protegían, que decían, no, a Barragán no, que ese no. Juan Pablo, pero hubo momentos muy difíciles, incluso un atentado, o sea, un Sí, intento ¿cómo recuerdas ese momento? ¿Qué pasó pues, ahí? pues imagínate que en los barrios se sufrió mucho por todos los ex policías, porque toda la gente de las Fuerzas Armadas y ex policías quedaron armados en el barrio. Entonces en mi barrio había un señor que era ex policía y un día se agarraron y yo me metí porque yo siempre era como, hey, la buena, hey, pero ¿por qué pelean? Pero por eso y se arma una balacera y
y me gano un tiro, ¿sí? Me gano ese tiro, ¿En dónde? me entra o sea, me perfora pulmón, riñón, se me sale el intestino, o sea, durísimo, o sea, no, durísimo, ¿sí? Entonces, me pega un tiro un ex policía, ¿sí? Y luego nos vamos para el CAMI y en el CAMI dice, no, no te atendemos porque eres CISBEN 4, sale CISBEN 4, entonces tienes que pagar 350.000 pesos para que te atiendan. Y no había 350.000 pesos, ¿sí? Pero lo que más me dolía era el sistema, o sea, oye, tengo el intestino por fuera, estoy sangrando, me acaban de herir. No, pues si no paga no lo atendemos. Entonces uno decía, como, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces ahora llame a ver quién consigue la plata para ver qué se hace. Pero la rabia, te juro, el dolor tú lo aguantas, pero estar ahí con la indiferencia tan grande del sistema de salud era lo más duro. ¿Te dejó alguna secuela física, emocional, lo que sea? No, pues siempre pienso que como quedé vivo, porque a mí me pegaron el disparo a las 10 de la noche y me atendieron a las 9 de la mañana. Siempre empecé a contar esa edad, desde ahí, o sea, tengo 25 años. O sea, la secuela que me dejó fue las ganas de vivir, la secuela que me dejó fue como, no, ganas de vivir, o sea, hágale, pues que si no me fui ahí es porque venía también a una cosa muy, muy importante y hubiera sido muy triste ahí ser, pues, esa víctima del mismo Estado, de la misma Babilonia, como dicen los amigos, porque realmente casi me muero fue por la indiferencia de un señor que era ex policía y tenía un arma y creía que podía dispararle a todo el mundo, y casi me muero porque no me querían atender porque no teníamos 350.000 pesos. No sé, o sea, creo que durísimo, durísimo. No sabes todo el dolor, ya lo puedo contar. Yo rara vez cuento esto, pero ya lo puedo contar sin llorar, sin que me duela. Pero si me preguntas eso, sí me dejó la, la berraquera que hay que tener en la vida. Otro dolor yo creo que pudo haber sido la partida de tu papá. De mi Tenías papá. 10 años, se va, desaparece, una persona que tenía problemas de alcohol, con una relación complicada. ¿Cómo te acuerdas del momento en el que él se va de la casa? Mira que a mí me dio más duro cuando mi papá murió, cuando murió físicamente. Porque cuando él muere físicamente me hizo acordar de que yo siempre quise tener un papá. ¿En qué sentido? O sea, siempre lo tuve, ¿sí? Pero son papás que tienen que camellar mucho, que tienen una vida dura, que a determinada edad ya tiene 4 hijos, en unas condiciones determinadas. Entonces, no, me parece que fue muy duro, pues, estar sin un papá. ¿Siempre lo sentiste ausente incluso cuando estuvo ahí? Sí, porque veníamos de esa cultura de los papás con miedo, ¿sí? Claro, estoy hablando 80, 90, yo tengo 44 años, entonces estoy hablando de ese momento de tener esos papás que eran así, que nos han enseñado que todo que la letra con sangre entra. Entonces, cuando mi papá se fue, pues feo porque uno siempre quería tener a esa persona y que lo apoyara. Pero ahora por eso con mi hijo siempre he estado, porque no hay que repetir. La tarea que uno tiene también en la sociedad es cambiar esas realidades. Pero cuando murió, me dio muy duro saber que no pudimos compartir de los 10 a los 40 años una relación más allá de la que nos tocó compartir. Creo que eso me dio muy duro, muy duro, muy duro. Me di cuenta que no nos habíamos mirado a los ojos. Y si él estuviera aquí, ¿lo mirarías a los ojos y qué le Uy, dirías? claro. Yo creo que si viera padre ahora y lo pudiera mirar, lo, le cogería la carita, porque creo que a mi padre le faltó amor. Es que el amor es una vaina muy berraca. Todos estamos con esa herida, todos estamos con esa construcción. Entonces, si yo hubiera padre, claro. Un abrazo. Te quedas con tu mamá y con tus hermanos en una situación de mucho amor, pero también muy difícil. Tan difícil, lo dijiste, MasterChef, en algún momento, que la comida que más recuerdas de la infancia era el arroz no, la arepa con huevo, y en los momentos de fortuna con un poquito de carne encima. Esa infancia, cuando te quedas con ellos, adolescencia, infancia, cómo la vivieron los 4? Em, no, mira que no, en ese tiempo no era tan feliz,
que su cerebro estaba en otro lado, el pensamiento. Pues si había había tres arepas y te la comías con mucho placer. Vivíamos en Usme, cogíamos renacuajos, parchábamos. Era como mi hermano mayor volviéndose de mi papá. Y yo era ahí en ese momento hermano menor y mi mamá. Entonces fueron como... para mí yo gané MasterChef cuando hice ese emplatado en la olla y hablé de lo que significa la olla en el barrio. Bueno, muchas cosas, no la olla del barrio. Pero lo que quiero decir es que cómo la ollita nos unía a todos y cómo yo recuerdo esa infancia del calentado, de la olla, de la arepa, de creer que, de sentir la importancia de comer carne o pollo, ¿sí? O sea, lo importante que era que hubiera pollo, era como un día especial, ¿sí? Pero no aguantábamos hambre, ¿sí? Porque siempre había comida, sino que eso era como, pues lo que marca en la historia del barrio popular el pollo. El pollo se volvía la unión, el pollo se volvía el perdón, el pollo se volvía la comida, el poder de la comida, del perdón, de la pelea, del papá borracho que llegaba con pollo. A pedir perdón. Sí, ¿cómo? Sí. A pedir perdón después A pedir de... perdón, qué berracos, ¿sí? Pero siempre la comida representaba esa alegría. Mi mamá también camellaba re duro y a veces, digamos que nos trajera buñuelos en Navidad, era hermoso. Un buñuelo, todo bien. Cada niño con su buñuelo. Había otro poder muy importante que descubriste, ya lo habíamos dicho, que era el del hip hop y era el poder de cantarle al barrio, a las injusticias, al poder. Eso también fue un gran descubrimiento. Sí, porque era como, bueno, nos tocó duro, el barrio está duro, todo bien. Hay dos arepitas en casa, todo bien, tranquilo. En casa consienten, hay amor, tranquilo. Sí, porque uno se empieza a desesperar. Luego el embarazo, luego tal, conozco el arte, el rap. Y cuando me subo al escenario, yo, ¿qué? O sea, yo, uff, ¿qué es esto tan O sea, lo que sentía, después de escribir una canción, tener un ritmo, pasar al escenario y contar lo que pasaba en nuestra realidad, te hacía sentir importante en tu territorio. Y ese escenario te dio también como esa ambición o esas ganas de ser actor también. Entonces ahí dices, voy a ser actor y pucha, lo trabajas y lo estudias y te vas para la Sí, SAB y haces la tarea y haces el camino y llegas y te enfrentas a la gente que te dice, usted no está guapo, quítese la sí, nariz. Y es esa gente que te encuentras ahora en el set y la saludas y la abrazas como abrazarías a tu papá. sí. Y ahí está de cuál es la joda, qué culo hay que tener, cuántas tetas, cuántos carros, cuántas narices perfectas, cuántos labios hinchados. ¿Qué hay que hacer para que entendamos que de eso no se trata? Ni del que se lo hace, ni del que no se lo hace. Entonces siempre era se pregunta porque yo empiezo, conozco el arte, pero yo no pensaba en televisión, nada de eso. Yo era feliz montando zancos en mi barrio, haciendo murales, haciendo trabajo comunitario en el Sumapaz. Eso era lo que me interesaba en la vida, ¿sí? Y luego entro a estudiar a la Distrital, me hago mis 5 años, entro a Club 10, me empieza a cambiar la vida, pero eso yo nunca lo pensaba. Pensaba a veces como que yo quería que mi mamá me viera con actores de las novelas que mi mamá veía. Y cuando me llegó el momento fue increíble. ¿Qué pasó ahí? Cuando ella te ve con esos actores que ella amaba en esas novelas, que ella quería en esos horarios y lo logras, ella debe estar muy orgullosa, pero tú también. O sea, ¿qué había ahí? Ese es el amor. Mm, ya, para mí ya era todos los premios, ya era... devolverle a mamá, indirectamente. O sea, como, mira todo lo que hiciste, ya, Esto es tuyo también. esto es tuyo. O sea, realmente yo quería ir a la televisión, era por eso. Realmente no era como, ay, yo quiero ser actor, quiero salir. No, quiero que mi mamá me vea bien y que eso que ella creyó en mí, todos los que creyeron en mí me vieran, ya, que mi barrio me viera, ya, que mi parche me viera, que la logré. ¿La logré en qué sentido? En que siempre supieron que yo le daba algo del arte, ¿sí? Con mi hermano, que también es un artista increíble, mis dos hermanos, pero yo tuve el arte pues escénico, que me vieran, pero fue como, ya, mamá, ya, te amo, este es mi amor, aquí está, ahí está mi amor.
en ese trabajo, y hablamos de ese trabajo, en ese trabajo, ¿qué prefieres? ¿Al buenazo de Tibatá, al complejo mono de Lady o al abominable Julio? Julio, uy. Pues no, que me encanta poder que la actuación me permita tener todas esas facetas y encontrar todas esas personalidades en mí. Eh, Prefiero a Tibatá. Tibatá también era como, Un buenazo. sí, y también hablaba mucho de mí, ¿sabes? Como que Tibatá, porque Tibatá era un man que luchaba con su mamá para hacerle, y cuántos la luchamos así, porque esto también es un matriarcado muy grande, a pesar de que yo soy papá luchón, como dicen. Igual la mamá también ha estado ahí, la rebuena. Pues vivimos en un país, un matriarcado muy grande, de mamás que han sacado a sus familias siempre adelante. Entonces Tibatá tenía eso. En el mono pude sacar todo lo ñero, todo lo calle, mis parceros, el parche que conocí. Y en Julio pude sacar toda esa esquizofrenia y a veces esa locura que acompaña la misma vida. ¿Mm? No, a todos quererlos como los dedos de la mano. Y como me encanta el oficio, por eso fui a estudiar, que era una vaina que ustedes le decían, ay, entonces ahora, ¿tiene un hijo? Mal. Él tuvo este accidente, mal. Es pobre, mal. No, está la universidad pública y ahí nos metimos y ahí estudié 5 años y me volví maestro de artes escénicas. Después me fui a Cuba, a San Antonio de los Baños a estudiar. Ahora quiero hacer mi maestría. O sea, no sé, o sea, como que yo era un pronóstico malo. O sea, yo no, paila, uy, papá a esta edad, le dieron bala a esta edad, el papá se fue, abandono. Y no, mi mamá Todo para salir siempre. mal. Sí, todo para salir mal. O sea, tenía todo positivo para paila. Entonces era como una cosa que me decía, no, 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 no. Y mira, entonces ahora, ahí sí como dicen por ahí, doy testimonio que si uno se lo propone, a uno le van a pasar, a todos nos van a pasar muchas cosas en la vida. Y nos pasan, Juan, hay un momento muy incómodo en todo esto y lo quiero tocar porque lo hiciste público y lo Sí. hablaste de frente, que fue, no sé, hace unos años una relación muy tóxica que Sí. tuviste, una persona que ha defendido a las mujeres públicamente, que ha hecho un trabajo ahí importante, pero fue una cosa violenta, tóxica, muy aburridora. ¿Qué aprendiste de ese episodio y que no estás dispuesto no sé, a conciliar ya en tus relaciones? Bueno, yo tuve un problema con una pareja, tuvimos un problema, voy a tratar de... ¿qué es lo que aprendo de ello? Bueno, te cuento de paso, fue un problema que duró 8 años para llegar a un proceso de reparación y de perdón, ¿sí? Un proceso que hicimos durante un año con Mesa de Mujer y Género, el ACA, el Sindicato de Actores, el colectivo de masculinidades Manes a la Obra, ¿sí? Más unos terapeutas y unos psicólogos, que eso sí no se dice, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad que le encanta señalar, pero cuando uno va al diálogo y cuando uno hace un proceso de reparación, ahí sí no hablan, porque eso no da chisme, eso no da seguidores. ¿Qué aprendí de todo eso? Aprendí que cuando tú tienes un problema, y más estos problemas, como hombre te quitan la voz, ¿sí? Entendemos que vivimos en un momento muy difícil, que la masculinidad está buscando, las nuevas masculinidades, que esto es machista, que es un patriarcado, pero cuando a ti te pasa un problema como hombre, no tienes a dónde ir porque no te escuchan, porque ya eres lo peor por ser hombre, ¿sí? 2, aprendí que muchos colectivos feministas, con todo el respeto lo digo y con toda la autoridad de la vivencia que tuve, no escuchan al hombre, que hay una lucha de género, pero hay una ruptura ahí, porque estamos aprendiéndolo. Y que cuando sucedió el problema, muchos colectivos salieron a acusar, acusar, acusar. Y cuando hicimos el proceso de reparación, nadie dijo nada. Nadie salió a decir, hey, mira, estas dos personas lograron, porque esto no era un problema de violencia unilateral, ¿sí? Nadie de los grupos, de la gente que acusó, que amenazó, que dijo, fue capaz de decir, oiga, ¿por qué no hablamos de los procesos de reparación dentro de una sociedad tan violenta? ¿Sí? ¿Por qué no contamos que esto se hizo? ¿Sí? Porque un colectivo o porque un grupo de personas cree que puede coger tu relación y hacerla de ellos y hablar lo que ellos creen que tienen que hablar y la posición que tienen que dar, ¿sí? Entonces me di cuenta
que tenemos un problema de hablar del diálogo, ¿sí? Ahora estoy en otro momento de mi vida, aprendí, claro, que uno como hombre tiene muchos problemas, ¿sí? Que hay muchas cosas que vienen de casa también, de crianza, de lo que te enseñan a ser hombre, ¿sí? Igual que la mujer. Pero esto no es una lucha de venganza contra los hombres ni una lucha de venganza contra las mujeres. Esto es una lucha de cómo hacemos para que nuestras construcciones y nuestras relaciones estén mejor, ¿sí? Hicimos un proceso de reparación divino. Yo no sabía que había colectivos de masculinidades, por ejemplo. No había ido a círculos de hombres, ¿sí? Fue una construcción conjunta. Claro, fue un acuerdo entre los dos, porque un proceso de reparación no se puede hacer si no hay un acuerdo entre las dos personas que también dicen, hombre, ¿sí? Porque pasa una cosa y como se vuelve de todos, que eso también es una vaina muy fea, ¿sí? No tener voz, ¿sí? Porque a veces criticamos una cosa, pero hacemos lo que criticamos en ese sentido, ¿sí? Luchamos por la voz, pero le quitamos a otros la voz. Luchamos por el diálogo, pero no dejamos dialogar a los demás. Hablamos de lucha, pero no dejamos a otros luchar, ¿sí? Eso fue lo que aprendí. O sea, lo que aprendí es que hay que trabajar en nuestra masculinidad, pero también hay que saber escuchar a los demás y que todos tenemos una historia por contar. Todos tenemos una maleta para subir al avión. Ahora soy feliz, estoy en un proceso hermoso, siento que soy mejor hombre, siento que han pasado muchas cosas en mí. No hablo de ella, no tengo por qué hablar de ella porque no me pertenece dentro del proceso que hacemos, pero logramos hacer un proceso de reparación durante un año que los que acusaron, los que cogieron la relación no fueron capaces de salir a hablar. Que hay gente que todavía dice, pero ese man, sí, mira, te cuento, mira, esto pasó. Y entonces me parece muy feo que no se hable de eso porque eso sería muy importante hablarlo porque eso es lo que sirve de ejemplo. Pues claro. Porque todos podemos tener un resbalón, a todos nos pueden pasar muchas cosas. Y en este momento en el que estás reparado, sano, grande, 44 años, en fin, 44. ¿Te imaginas siendo papá ahora y lo distinto que sería de haber sido papá cuando niño? Decir, no, voy a ser un papá a la edad en la que normalmente la gente es papá. Sí, pues yo trato de sanar todo eso con mi hijo, ¿cierto? Porque también la paternidad a uno les llega de determinada manera. Ahora que me ha pasado todo eso en la vida, que he entendido todo eso, que he entendido la otra forma de relacionarme, que he entendido que soy capaz de estar en un proceso de reparación y de perdón, en una relación que tuve, que no era unilateral, perdóname que vuelva a decirlo porque me toca aclararlo, porque a veces toman solamente un pedacito y eso se vuelve. Entré a una madurez de descansar, porque creo que llevo un año... O sea, papá no. No, yo a mi hijo le digo, le voy a dar un consejo, no sea papá. Pero ¿y abuelo tampoco? No, no. Eso no. sería buenísimo. Debe ser muy raro, ¿no? Ya me da un miedo y yo le digo a mi hijo ya tiene 28, yo le digo, no, concéntrate ahí, todo bien, todo tranqui, porque pues hay que estar preparado para ser papá. Yo no estaba preparado para ser papá, entonces también me dio muy duro, pero yo creo que si llegase el amor y entiendes la vida, pues no quiero tener otro hijo sin familia. Porque lo sigue repitiendo, papá se fue temprano, luego mi hijo estuvo conmigo, entonces si yo llegase a tener un hijo quisiera que tuviera una familia porque eso fue lo que no, sí la tuve pero no la tuve, lo disfuncional, ¿no? Igual la familia puede ser muchas cosas, pero de pronto si llegara a enamorarme mucho, de pronto, pero muy difícil, muy difícil. Y te iba a decir como que me hiciste pensar en eso, como que empecé mi vida al revés. Y ya ahorita que logré perdonar, ser perdonado, reparar, ser reparado, mi hijo ya en la universidad grande, ya está haciendo su segunda carrera, está estudiando veterinaria. Con mi hermano Jockey ya llevamos 4 discos en el rap, hemos representado a Colombia en más de un lado. Ya estreno mi película número 15 en Colombia. Todo lo de Darío Gómez, mi estudio, todo como que llegó un momento que yo dije, ya puedo caminar en peloto por la casa, ya me puedo dejar de preocupar de un montón de cosas, sobre todo porque ya encontré la paz en mí, ya perdoné a ese Juan Pablo, papá,
que no fue tan buen papá en un momento, que no entendía, perdoné a mi padre, me di cuenta que así viniera del barrio como fuera y viviera lo que fuera, pude lograr y pude ser ejemplo también para más de un pelado que esa también siento que es mi misión, ¿sí? Entonces estoy viviendo un año hermoso y de buscar también quién es ese Juan Pablo, qué queda de ese Juan Pablo después de todas esas vivencias. Y estoy muy feliz de haber hecho un proceso de reparación y estoy muy feliz de quién soy. Entonces voy a descansar unos añitos porque me da mucho miedo la relación, el hijo, como uff. Listo, no, que vengan muchas más películas, mucho más teatro, muchas más series, mucha más Sí. música y mucho amor, Juan Pablo. Sí. Muchísimas gracias. No, a ti, qué bonito y para todo el parche que ve mucha fuerza en todo lo que anden haciendo, mucho amor, pasan muchas cosas, pero confío en que hay algo dentro de uno que le da fuerza. Gracias, gracias Juan Pablo y gracias a ustedes por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.